la otra consecuencia, que es la consecuencia económica. Mire, esa sí que es seria porque implica bastantes indicadores de la economía y además porque nos puede terminar tocando a nosotros acá en América Latina y también en Colombia. Para eso saludamos ahora a Daniel Velandia, economista en jefe de Credit Corp, para que nos explique cómo nos va a afectar todo este tema de la tensión en Oriente Medio. Daniel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Qué indicadores económicos han empezado a reaccionar con esta coyuntura y en qué sentido lo están haciendo? Pues digamos que la reacción ha sido temporal. Cuando se comenzaron los ataques el viernes pasado, la reacción más importante fue el precio del petróleo, subiendo más del 4% y llegó casi a subir $5. Recordemos que el precio Brent tocó casi los $70 por barril, otra vez ya están 65. Entonces, digamos que las consecuencias económicas no son claras porque todo depende de si se escala o no el conflicto. Hoy estamos viendo, por el contrario, es que los mercados, digamos, los inversionistas están un poco más tranquilos porque está la sensación de que el conflicto se ha desescalado un poco. Ahora, vale la pena decir que en el escenario donde las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se mantuvieran, precisamente el impacto más importante lo vería el precio del petróleo y eso tiene unas consecuencias a nivel mundial importantes porque hay que recordar de dónde venimos. Venimos de un proceso de desaceleración de la economía mundial, explicado principalmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el hecho de que el precio del petróleo pueda subir por las tensiones geopolíticas y mantenerse en niveles más altos de lo que teníamos antes, puede generar un impacto negativo sobre muchos países desarrollados en particular que son importadores netos de petróleo porque se les encarece absolutamente todo, sobre todo pues el costo de la energía, y eso puede terminar impactando la inflación. Entonces el tema geopolítico de Oriente Medio tiene un riesgo sobre el precio del petróleo que a su vez puede impactar la recuperación de la economía mundial. Para Latinoamérica, digamos que todo depende, entre comillas, si los países son exportadores de petróleo o no. En principio, un país como Colombia pues se beneficiaría en el corto plazo al menos, porque nosotros somos exportadores de petróleo y el aumento del precio del petróleo beneficia no solo las exportaciones, sino los ingresos fiscales. Por lo tanto, en un principio uno podría pensar que Colombia se beneficia. El asunto es que si el incremento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas se mantienen por mucho tiempo, pues ya va a haber un efecto al final de pronto negativo, por lo que explicaba antes de que hay mucho país que se perjudicaría por el incremento de los costos energéticos. Por ejemplo, en la región, países como Chile o como Perú son importadores netos de petróleo, al final ellos son nuestros socios comerciales y no habría un efecto positivo al final por la menor demanda mundial. Entonces es un escenario complejo. En el corto plazo, si esto no es duradero, el aumento del precio del petróleo nos va a ayudar a un país como Colombia, pero si eso se mantuviera por mucho tiempo y vemos precios del petróleo más altos por el escalamiento del conflicto, al final seguramente tendríamos menor crecimiento mundial y eso pues nos impactaría negativamente a nosotros también. Daniel, ¿y el oro? ¿Qué papel juega en todo este grupo de tensiones en Oriente Medio? Desde el punto de vista de los mercados financieros, hay dos activos refugio, digamos, por naturaleza, que son los bonos del Tesoro norteamericano, los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, dado que pues básicamente ningún inversionista esperaría que el gobierno norteamericano incumpla con sus obligaciones financieras. Y el otro es el oro. El oro básicamente reacciona precisamente a tensiones geopolíticas, a aversión al riesgo y es un activo refugio. Digamos que cuando los inversionistas están temerosos, como en este caso pueden estarlo, de que una situación como la del Oriente Medio pueda impactar las acciones, las economías, las empresas, vía un menor crecimiento económico, el oro se convierte en activo refugio. Por eso hemos visto que ha alcanzado precios máximos desde el año 2013 en los últimos días, y por el otro lado también hay que decir que el oro no pierde valor, ¿no? En el tiempo, digamos, en el largo plazo. Entonces también es un refugio
contra la inflación, contra la pérdida de poder adquisitivo de las personas y de los inversionistas. Entonces también se ha comprado oro ante la subida del precio del petróleo, dado que pues se corre el riesgo de que el aumento del precio del petróleo incremente la inflación de países como Estados Unidos y una región como la europea. Como quien dice entonces, a invertir en oro sería una buena idea en estos momentos. ¿Qué reacción, Daniel, podrían tener los capitales por cuenta de esta tensión? ¿Podrían querer los capitales irse de las economías emergentes? Pues digamos que, otra vez, y lamento dar la respuesta típica de los economistas, depende, ¿no? En un principio, sí, digamos, si los inversionistas, si los economistas y los analistas políticos en algún momento creen que estas tensiones van a ser duraderas y que esto va a terminar teniendo un efecto importante sobre el crecimiento económico mundial, definitivamente podríamos ver una salida de capitales, por lo que explicaba antes, de que podríamos tener un menor crecimiento en economías, sobre todo emergentes, y en Latinoamérica. Sin embargo, no es claro precisamente hasta qué punto esto es duradero y más bien en el corto plazo hay países que se pueden beneficiar de un incremento temporal del precio del petróleo. Y fíjense cómo ha caído el dólar en Colombia en las últimas semanas. De hecho, hemos visto un incremento de la bolsa en Colombia, hemos visto que los títulos del gobierno se han valorizado. ¿Por qué? Porque en un principio yo me atrevería a decir que los inversionistas de los mercados de capitales están pensando que esto va a ser temporal, que esto no se va a escalar, que tal vez Irán no tiene el poder para enfrentarse a Estados Unidos, al menos desde el punto de vista militar, en el corto plazo. Entonces se está apostando más bien que este incremento del precio del petróleo reciente va a favorecer a un país como Colombia, como de hecho lo va a hacer. Ya si el tema no sale tan bien como se espera y el conflicto se escala, pues seguramente sí podríamos tener salidas de capitales, pero en principio estamos viendo todo lo contrario porque el aumento del precio del petróleo nos ayuda. Bueno, y ese aumento del precio del petróleo, Daniel, también va a beneficiar al vecino, ¿no? Al régimen de Nicolás Maduro. Sí, eso ya se vuelve un tema uno como paradójico, ¿no? Que uno hace fuerza para que suba, pero por este lado, ¿no? Sí. Pero por el otro, sí, seguramente va a ayudar. Ahora recordemos que Venezuela tiene sanciones, ¿no? De Estados Unidos. Salió esta semana precisamente el último reporte hablando de una reducción de la producción de petróleo el año pasado de más del 40%, cerca del 40% en Venezuela, con las exportaciones literalmente colapsando. Entonces, claro, lo ayuda, pero también es cierto que Venezuela tiene un problema en este momento y es que no puede venderle petróleo a sus socios usuales, como el caso de Estados Unidos. Le están ayudando a otros países, los sospechosos de siempre, sobre todo Rusia, aparentemente el mismo Arabia, China. Pero al final sí, como usted bien dice, le ayuda un poco y lo sostiene un poco. Ahora, honestamente, pues no es el caso digamos del tema que estamos conversando, pero para que Venezuela cambie de régimen tiene que pasar muchas más cosas que diferentes a que el precio del petróleo esté bajo y todos lo sabemos, yo creo. De acuerdo, doctor Daniel Velandia, economista, jefe de Credicorp, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y feliz mañana. Gracias, lo mismo para ustedes y un feliz año. Ustedes saben que en Colombia decimos feliz año como hasta marzo. Ah, sí, feliz año. Sí. Que esté Bueno, bien, Daniel. Muy bien, chao. muchas gracias.